Harry Kane pierde la oportunidad de, parece, poder ganar su primer título en el campo como futbolista y no vestido de calle en el palco. El Borussia Dortmund de Niko Kovac apunta a la Champions y el Bochum apunta ya de manera definitiva, parece, a Segunda Bundesliga. Hoy toca hablar de esto y mucho más en un resumen algo postergado por culpa de lo que sucedió ayer en el territorio de la península ibérica. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Si sois de España o si sois de Portugal, posiblemente ya sepáis lo que ha pasado en esta tierra durante las últimas 24 horas. Si sois de fuera, posiblemente también, porque os habréis enterado a través de las redes sociales o de las noticias de vuestros países, pero básicamente España ha estado unas 9 horas, depende de la zona algunas horas más, depende de la zona algunas horas menos, sin luz, sin conexión, sin suministros eléctricos de ningún tipo, según lo han definido. Yo no me voy a poner aquí a inventarme datos que no tengo ni idea, pero según lo han definido ha sido algo sin precedentes en toda la historia de España, una caída de aproximadamente el 60% durante unos 5 segundos y ya luego pues apagón general, ¿no? El apagón, por así decirlo, en toda la península ibérica, incluido Portugal y algunas zonas del sur de Francia. Poco a poco va volviendo la cosa. Ahora mismo estoy grabando este vídeo, como podéis comprender, el lunes por la noche. No ha habido posibilidades de subirlo antes, evidentemente. Entonces, lo que iba a ser un resumen de la jornada va a salir ya justo pocas horas antes de la Champions. Se va a convertir más en un análisis centrado en lo que iba a ser uno de los temas principales del vídeo, que es el Borussia Dortmund y cómo Niko Kovac ha conseguido recuperar al equipo del BVB y enderezarlo o encaminarlo a participar en competición europea y puede que Champions League la temporada que viene. Pero también comentaré rapidísimamente un par de detalles importantes de esta jornada. Por ir al tema principal, antes de nada, deciros que pues, os suscribáis, deis un me gusta, que espero que estéis bien. Si os habéis visto afectados en gran medida, en menor medida, de ninguna medida, porque yo que sé, tenéis unos generadores eléctricos vosotros propios en vuestra casa, o si simplemente pues, sois de fuera de LATAM, espero que estéis bien, que vuestras familias estén bien, que vuestras personas cercanas estén bien, que no haya habido ningún percance grave o incidente grave que lamentarse y que haya todo, pues a pesar del susto y de las horas que hemos pasado, llegado a buen puerto. Y nada, decirte también pues que dejes un me gusta, dejes un comentario, mandándole ánimo también a personas que quizá no lo hayan pasado bien en estas últimas 24 horas y también pues te suscribas al canal para seguir estando atento al contenido que vaya subiendo, si es que no vuelva a pasar esto, que esperemos que no, voy a tocar madera, en las próximas horas, días, semanas o años. En cuanto al tema del vídeo, voy a comentar rapidísimamente al principio dos puntos clave. El primero, que es que el primer título de Harry Kane se aplaza una semana, ¿vale? Posiblemente sea este fin de semana. Con que el Bayern gane al RB Leipzig ya tendrá asegurado el título de Bundesliga, pero Harry Kane no va a poder estar por cumplir sanción y ciclo de amarillas. Un drama absoluto, que va a ganar su primer título, que evidentemente va a contar porque él ha marcado muchos goles esta temporada, 24 goles y 7 asistencias, pero que no va a poder celebrarlo como jugador de campo vestido en... o sea, el día en que el Bayern, en que él gana su primera Bundesliga, su primer título, él no va a poder ayudar a conseguir esa victoria que les da el primer título. Un poco drama, pero bueno, como él ha dicho, es parte de su historia. Y el segundo punto, así antes de superficialmente, es que el Bochum está ahora mismo a una jornada de descender a Segunda Bundesliga. El próximo viernes, esta semana a las 8:30, hay un Heidenheim-Bochum en Heidenheim. Si el Heidenheim gana, ya no habrá opciones para el Bochum ni de relegation, porque el Heidenheim se le irá a 7 puntos con 6 por jugar y por tanto tendremos el primer descendido. Así que esta semana podríamos tener el primer descendido de la Bundesliga 24-25. Le han preguntado a Dieter Hecking qué le hace ser optimista de cara al partido del viernes y a conseguir la victoria, y dijo que por qué no deberían ganar en Heidenheim, que si todos empezaran que no va a ganar, debería entregar su contrato e irse, y pues básicamente al final ha acabado diciendo que no le vuelva a hacer preguntas tan estúpidas como esa, que es mucho más inteligente que él en ese sentido y que debería hacer buenas preguntas. Como veis, el ambiente está algo tenso, algo caldeado, así que bueno, veremos la semana que viene. Posiblemente el vídeo del lunes tenga que ser que el Bochum es el primer descendido de la Bundesliga, un equipo que
mola porque siempre trae bastante ambiente, el derbi con el Dortmund, su relación peculiar con el Bayern, además la presencia de Dieter Hecking, que es un entrenador y un personaje con un carisma brutal. Bueno, serán un equipo que bajará a segunda, aunque posiblemente tenga posibilidades de subir a primera rápidamente. Y por comentar el tema principal del vídeo de hoy, es el tema del Borussia Dortmund y cómo Niko Kovac ha conseguido recuperar al equipo que parecía que estaba pues muerto, parecía que estaba apagado. No voy a hacer bromas, evidentemente, con el tema del apagón, porque es un tema serio, pero verdaderamente el Dortmund parecía que sufría un apagón generalizado durante meses, a nivel de actitud, a nivel de fútbol, a nivel de incluso la propia afición, que poco a poco parecía que iba perdiendo la fe en sus propios colores, en su propia plantilla, y Niko Kovac de cierta forma ha recuperado la energía del equipo, ha recuperado revitalizarlos, ha conseguido darle una vuelta, y aunque el juego deja algo que desear, y creo que se está sobreanalizando el resultado sin tener en cuenta el juego, creo que sí merece la pena comentarlo, porque el cambio que ha vivido el Dortmund desde que ha llegado Niko Kovac es brutal y responde a una decisión bien tomada en enero al echar a Hansi Flick, a Nuri Sahin, y quizá poner a Niko Kovac. Ha sido un buen bombero. No sé si tan buena contar con él a largo plazo, y sobre todo poner a Nuri Sahin en un primer lugar en junio del año pasado. Vamos a ver diferentes estampas, porque cuando Niko Kovac llegó al Borussia Dortmund, el equipo iba 11º, estaban en la jornada 20, él iba a jugar la jornada 21, y era un drama absoluto. Es cierto que no estaban lejos de puestos europeos y estaban con mucha distancia con respecto a puestos de descenso, pero el tema de la diferencia de goles, partidos ganados, empatados y perdidos, los puntos, la diferencia con la parte de arriba de la clasificación, era un drama absoluto. Y la realidad es que desde que está él, eso se ha revertido un poco, porque han pasado de ser el 11º equipo antes de él a, en la etapa en la que está él, ser el 4º equipo con una mucha mejor puntuación, una mucha mejor diferencia de goles, una mucha mayor cercanía tanto a la parte arriba de la clasificación en ese periodo, así que también ha conseguido recuperarles de esa forma. Pero en concreto hay una parte clave, hay un día en que el Dortmund de Kovac hace clic en Bundesliga al menos, que es cuando el Dortmund gana 6-0 al Unión Berlín, porque empiezan con 2 derrotas, empiezan con la derrota ante el Stuttgart, durísima, y luego viene la derrota ante el Bochum, todavía más dura, con errores individuales de bulto de, por ejemplo, Niklas Süle, pero ese día ganan 6-0 al Unión Berlín, los 4 goles de Guirassy, los 4 asistencias de Pascal Gross, gran rendimiento de una gran mayoría del equipo, y con la siguiente victoria, la semana siguiente, consiguen la primera victoria consecutiva, las 2 primeras victorias consecutivas de la temporada en Bundesliga, y desde entonces son uno de los mejores equipos de la competición, todavía mejor si quitamos esas 2 primeras jornadas de derrota. Han conseguido enderezar mucho mejor el barco y ahora están medianamente cerca de conseguir el acceso a la Champions League. Si vemos simplemente la clasificación general, ya no digo desde que llegó Kovac o antes, si vemos la clasificación general tras las 31 jornadas, vemos que están sextos con 48 puntos, pero es que están a 3 puntos del cuarto, que es el Freiburg, y a 7 del Eintracht, que parece difícil de alcanzar, pero bueno, si pincha varios partidos el Eintracht, el Dortmund podría, ganando los 3 partidos que le quedan, acercarse y superarle. Yo creo que la pelea, en realidad, el Eintracht está clasificado ya para la próxima Champions. Creo que la pelea va a estar con el Freiburg y con el RB Leipzig. El RB Leipzig me da bastante pinta de que no va a conseguir la clasificación, y el Freiburg veremos, porque yo creo que la temporada que viene van a sufrir muchísimo en Europa, ya no te digo en Champions League, y sería una historia increíble, pero quizá la Bundesliga no sea lo que mejor le viene. Veremos qué pasa, lo analizaremos cuando toque, pero el Dortmund, que parecía que hace unas 10 jornadas estaba pues dirigido a pelear por si pueden entrar en Conference League, ahora yo creo que es el principal candidato, aunque el Freiburg lleve 3 puntos de distancia con respecto al Dortmund. Para mí el Dortmund es el principal candidato para conseguir el acceso a Champions League. Lo que decía de los partidos seguidos, hasta que llegó Niko Kovac no habían conseguido ganar 2 partidos seguidos de Bundesliga. Esto lo hablamos en su día cuando consiguieron esa victoria después del partido contra la Unión Berlín, que ahora, si no recuerdo mal, fue el San Pauli, que ganaron a la Unión Berlín y luego consiguieron la victoria ante el San Pauli. Luego perdieron contra el Augsburg, pero al menos consiguieron las 2 victorias seguidas
contra Unión Berlín y contra San Pauli. Hasta que no llegó Kovac no habían ganado 2 partidos seguidos, ahora lo han hecho en 3 ocasiones distintas y además ahora mismo están en 3 victorias consecutivas en Bundesliga. Unas cifras muy buenas, evidentemente no cuento competición europea o Copa, en la que están eliminados desde hace bastante tiempo, porque, bueno, pues precisamente habla de cómo ha cambiado un poco la tendencia Niko Kovac. Otro tema que me parece muy interesante de comentar son las estadísticas básicas por partido, viendo un poco por partido, antes de que llegara Kovac y desde que llegó Kovac, porque la realidad es que han cambiado muchísimo las cosas. Antes de Kovac, tanto en goles a favor, goles en contra, la diferencia entre los goles a favor y los goles en contra, que me parece fundamental, que hay una mayor diferencia en la etapa con Kovac, que son 17 partidos, contra la etapa de Nuri Sahin, que son 27 partidos. Hay 3 partidos entre medias que entrena Mike Tulberg, que no me parecen suficientes para sacar conclusiones de ello, pero goles, tanto a favor como en contra, y sobre todo la diferencia de goles por partido entre cada uno de los dos. El tema de los tiros, el tema de los pases clave, las ocasiones generadas, incluso el tema de la presión, porque hay un punto clave que me parece de las estadísticas que estáis viendo en pantalla, que son los errores del rival al controlar un balón, que evidentemente eso también influye a la hora del talento que puedan tener cada uno de los equipos, pero que me parece fundamental el hecho de que hayan conseguido forzar muchos más errores, porque no me parece algo extraño que haya más cifras de entradas completadas, sea un equipo que además tú lo ves jugar y da la sensación de presionar más y que además tiene esas mejores cifras en errores de los rivales al controlar los balones, porque si tú encimas más y presionas más, evidentemente el rival hará peores controles y por tanto tendrá más posibilidades de perder el balón y de que lo recuperes y por tanto de que puedas hacer algo de peligro. Ya veis que son cifras mucho mejores también en pases clave, en pases al área de penalti, al área rival, o sea que han mejorado bastante en todos esos aspectos, aunque ya luego abordaremos algún tema que todavía queda por tratar. En cuanto a nombres propios, hay que hablar de varios jugadores que se han beneficiado mucho de su presencia. Hay que decir que su primer partido fue el 8 de febrero, con esa derrota 1-2 ante el Stuttgart. Desde entonces hay varios jugadores que han dado un paso adelante, tanto en rendimiento como en minutos disputados, como es por ejemplo Maximilian Bayer, que yo creo que es el que más ha crecido con la llegada de Niko Kovac. Lleva 5 goles y 3 asistencias desde que llegó el entrenador, 4 goles y 2 asistencias antes de él en, ya habéis visto, 13 partidos más, en 30 partidos, contando entre Sahin y Tulberg, llevaba 4 goles y 2 asistencias, mientras que en 17 lleva 5 goles y 3 asistencias. Además le ha puesto a jugar donde debe, se nota que es un futbolista que encaja muy bien en lo que quiere Niko Kovac, porque siempre presiona, siempre pelea cada balón dividido, va intentando el desmarque, juega por banda, cae a recibir, cae por dentro. Es un futbolista brutal, Maximilian Bayer, y ha crecido mucho. Un futbolista que ha mejorado y ha dado un paso adelante es Pascal Gross, que creo que junto a Bayer es el que más ha mejorado, sobre todo más está demostrando. Solamente en un partido con Kovac se ha quedado sin ser titular, contando con que ha salido luego al campo. Con Sahin se había quedado en el banquillo en 5 ocasiones, bastante importante. También hay que decir que ha sufrido alguna lesión y creo que Pascal Gross, hay partidos en los que puede mejorar. Creo que también es cierto que a veces se le exige un poco de más de lo que debe ser, porque yo creo que a Gross no le puedes pedir que sea un mariscal de campo, ¿no? Un comandante del centro del campo del Borussia Dortmund. Es un grandísimo acompañante a un futbolista que sea un comandante del centro del campo. Creo que con un Félix Meja a pleno rendimiento él también puede rendir, así que en ese aspecto pues creo que Pascal Gross todavía va a seguir dando más pasos hacia adelante, pero ya está demostrando que tiene una pierna derecha espectacular con un guante brutal para colgar y para filtrar balones. Luego tenemos a Karim Adeyemi, que a nivel de actitud es donde más ha crecido. Es cierto que ha marcado 4 goles y 2 asistencias. Su apuesta por quedarse en enero y no irse al Nápoles parece que le ha salido bien, porque yo creo que si este verano se quiere ir, podrá irse a un equipo que quizá le encaje mejor, le pueda pagar un mejor salario. Luego tenemos a Carney Chukwuemeka, que es cierto que no solo es por Niko Kovac, que también es cierto que la propia presencia de Carney Chukwuemeka es buena, que es un futbolista con mucho talento y con mucho potencial, pero
El encaje que le ha encontrado detrás de Bayer y de Guirassy cuando juegan juntos, o de Adeyemi y de Guirassy, o de Adeyemi y Maximilian Bayer, es perfecto porque es un futbolista que recupera balones, que conduce, que asista, que llega al área, que filtra pases, que genera ocasiones de gol para sus compañeros. Es un jugador tremendo. Van a intentar quedárselo. Había una cláusula de compra, si no me equivoco, una opción de compra de 35 millones. Van a intentar rebajarla y ya se habla de un posible intercambio por Gittens más dinero. Es decir, que el Chelsea le dé al Dortmund a Chukwuemeka más algo de dinero y que Gittens se vaya al equipo de Stamford Bridge. Hay que decir que esto le podría interesar al Chelsea además porque tiene problemas y tiene que vender por el fair play financiero, así que bueno, el Borussia Dortmund podría pescar por ahí tanto dinero como un muy buen futbolista como es Carney Chukwuemeka. Luego tenemos por ejemplo casos como Niklas Süle o Rami Bensebaini, que en problemas de lesiones y justo cuando parecía que necesitaban dar un paso adelante, creo que han respondido. Es cierto que pues han tenido alguna noche dura, como por ejemplo para Süle, lo que comentábamos antes del Bochum, o para Bensebaini el gol en propia contra el Barça, justo cuando mejor estaba el Dortmund ante el Barça en la vuelta de esos cuartos de final de la Champions. Aunque creo que hizo buen partido el de vuelta contra el Barça, la gente carga mucho contra él por ese gol en propia, pero creo que hizo buen partido y de hecho creo que es una muy buena opción para una línea de 3, que ahora comentaremos, es uno de los grandes cambios del Dortmund con Kovac. Luego tenemos por ejemplo a Salih Ozkan, que es un futbolista que parece que le gusta mucho a Kovac por esa actitud y ese ímpetu y esa capacidad para bregar y para sobreesforzarse en muchas ocasiones en el centro del campo. Encaja con lo que quiere Niko Kovac en el campo. Lo mismo para Julian Rigerson, que además también ha crecido en ataque y con esa opción de carrilero por derecha tiene muchas posibilidades de aparecer en tres cuartos y a partir de ahí también demostrar que también tiene talento, porque una cosa que comentamos creo que en el vídeo de infravalorados es que de Rigerson muchas veces solamente se destaca el ser muy buen luchador, ¿no? Esto que dijo Gavi, el futbolista del Barça, cuando le preguntaron en una rueda de prensa y dijo: mucha gente dice que no sé jugar al fútbol y no tienen ni puñetera idea. A resumidos rasgos, podría decirlo Julian Rigerson en un perfecto noruego, en un perfecto alemán. Hay que decir que creo que es un jugador brutal, lleva las mismas participaciones en goles que con Nuri Sahin, pero aparece mucho más arriba y creo que también es mucho más importante en cuestiones ajenas a las participaciones en goles. Y luego un último nombre que me parece impresionante mencionarlo, pero que creo que tiene que ser mencionado, es Emre Can. Es un jugador que, aunque no lo parece y aunque no lo pareciera previamente, es mucho más sólido de lo que pensaba, comandante de la línea de 3, es un Tadel Leverkusen algo mejor en ataque y algo peor en defensa, y creo que cuando ha podido jugar, por cierto que ha sufrido problemas de lesiones, ha demostrado que es un futbolista pues que podría llegar a pensar el Dortmund en tener en cuenta para tener una rotación la temporada que viene. Yo lo seguiría vendiendo, pero si se queda aceptando ser suplente como una buena opción para la rotación, no vería mal quedárselo, porque no creo que te vayan a dar mucho dinero por él. Si acepta una renovación a la bajísima, podría verlo, aunque sí que tiene sentido dejar que se vaya. Un tema aquí importante es de cómo ha conseguido potenciar a tantos futbolistas. Es para empezar un aspecto clave que yo creo que tenía que haberse usado desde el primer momento de la temporada, que es la línea de 3, el poner a 3 centrales, poner carrileros que caen hacia adentro, ¿no? Como por ejemplo Svensson, o poner a Adeyemi literalmente de carrilero izquierdo, encontrar un encaje perfecto para Maxi Bayer, para Guirassy, para Adeyemi, para que los tres incluso, aunque compartan ataque, puedan expresarse, por así decirlo, de la forma que mejor les venga, me parece perfecto. Además, demostrando que la meritocracia con Niko Kovac es importante. Julian Brandt ya no es intocable. De hecho, Julian Brandt cada vez va a jugar menos, o eso parece. Gittens ya cada vez tiene que esforzarse más para ganarse los minutos. Me parece importante porque creo que se había acomodado de cierta manera por sus buenos números y buenas sensaciones de principios de temporada y por el potencial y el talento que parece que tiene en sus piernas, pero la realidad es que el fútbol que te da es mucho inferior al fútbol que te dará en unos años o que le dará a otro equipo en unos años y que te podría dar incluso ahora si lo enfocara y lo usara bien. Y luego hay un tema clave aquí que es el encaje para Maxi Bayer, el encaje para Jan Couto, al que da oportunidades a pesar de que no esté rindiendo a su mejor nivel. Creo que está haciendo lo correcto Niko Kovac, y hay un punto que creo que no es clave porque creo que habría perdido igualmente los cuartos de final, pero
sí que es cierto que parece que ha tirado la Champions de cierta manera el Borussia Dortmund. En la ida, sobre todo, la vuelta no, pero en la ida rotó muchísimo, puso a Maxi Bayer y a De Jeme, jugaron cada uno 45 minutos, hubo futbolistas que se quedaron en el banquillo que iban a ser importantes, hubo futbolistas que no eran importantes y salieron. E hicieron lo que hicieron, así que hay un punto importante, aunque, bueno, evidentemente yo creo que habrían perdido igualmente, aunque hubieran ido con todas a por la Champions, pero es cierto que si tiran la Champions, bueno, pues al menos pueden esforzarse en ganar partidos, que es lo que tenían que hacer en Bundesliga. En cuanto a lo que queda por mejorar de este Borussia Dortmund, hay varios puntos clave, que es para empezar la defensa, sobre todo no la defensa, sino la actitud y los ejercicios defensivos, porque solamente han dejado cuarto de porterías a cero entre todas las competiciones desde que está Kovac, pues que la última de esas porterías a cero fue el 1 de marzo. Es cierto que han tenido problemas de lesiones, pero también han tenido desconexiones brutales de algunos futbolistas, que es cierto que están haciendo buenos partidos, pero precisamente hablábamos antes de Süle, ¿no? Contra el Bochum, Bensebaini contra el Barça, el gol que marca Jonathan David en la vuelta en octavos que te provoca tener que remontar, marcar un gol y luego marcar el segundo. Hay un punto clave en ese aspecto. Luego hay jugadores que no encajan, como por ejemplo Gittens, como por ejemplo Gio Reyna, Julian Brandt, los de siempre, los que comentábamos antes. Y luego hay que comentar también un punto extra que, lo decía antes, el juego está dejando algo que desear, pero también es cierto que ahora mismo a Niko Kovac no se le pide otra cosa que no sean resultados. Así que hay que decir que el Dortmund ha conseguido reforzar de una manera bastante coherente el puesto de entrenador, porque ahora lo que necesitaban es un tío que te hiciera el equipo funcionar ya, y la realidad es que Kovac lo está consiguiendo. Yo creo que incluso aunque queden quintos, será una recuperación bastante importante y será para que Kovac esté orgulloso con el trabajo que han hecho. Es cierto que los resultados pues a veces están cogidos un poquito con pinzas, pero el resultado ahora mismo es lo que importa. No están pensando en un proyecto, están pensando en clasificar a Champions para este verano, poder crear un proyecto. ¿Es Niko Kovac el entrenador adecuado para el Borussia Dortmund para este verano? ¿Para crear un proyecto? Pero ¿cuál si no? Porque Sebastian Hoeneß, Nanay, Sandro Wagner, yo creo que está todavía muy verde, muy verde. Lo máximo que ha hecho es ser el asistente de Nagelsmann en la selección alemana, no ha estado ni siquiera en un club de fútbol. Oliver Glasner acaba de clasificar al Crystal Palace a la final de la Europa League y va a pedir mucho dinero el Crystal Palace. Como gana además van a ir a competición europea, de la FA Cup he dicho, no de la Europa League. Ha conseguido clasificarlo a la final de la FA Cup. Así que bueno, quizá para un añito Niko Kovac es lo mejor. Se ha filtrado que le interesa al Tottenham como sustituto de Postecoglou. Hombre, yo entre Postecoglou y Kovac para el Dortmund me quedo con Postecoglou, si soy completamente sincero. Así que si quieren mandar a Postecoglou al Dortmund y Niko Kovac al Tottenham, tampoco lo vería como una opción nada descabellada. Dejadme vosotros en comentarios también qué opciones veis que han sido las más importantes para cambiar todas estas cosas y para conseguir esta recuperación del Borussia Dortmund.